Bien. Bien. Entonces, vamos a ver, aunque ya hemos resuelto algunas, por qué algunas, las ecuaciones las resolvemos como las resolvemos. ¿Qué es resolver una ecuación? Una ecuación es una expresión donde aparecen incógnitas y las más sencillas son las ecuaciones de primer grado, como por ejemplo 3x más 1 igual a menos 2. Por ejemplo, ¿está bien? Entonces, esta ecuación, a mí encontrar la x que reemplazada, mejor dicho, encontrar un valor para x, un número real, al que reemplazando la x, esta igualdad se satisfaga. De ahí la palabra ecuación, equa de igual. ¿No? Entonces, ¿qué es resolver una ecuación? Es encontrar un número real, para nosotros va a ser encontrar un número real para que esta igualdad tenga sentido. Entonces, ¿por qué es que vamos a poder resolver una ecuación de estas características? Bueno, porque sabemos propiedades de la suma y la multiplicación en los números reales. Eso va a ser importante recordarlo, ¿no? La suma de reales y la multiplicación en R son operaciones cerradas ¿Se acuerdan que una operación es cerrada si sumando dos elementos, es decir, dos números reales, el resultado me da un real? Lo mismo pasa si multiplico dos números reales, el resultado me da un número real. Y además de ser operaciones cerradas, tienen propiedad asociativa, tienen neutro, para la suma es el 0 y para la multiplicación es el 1. Y después, para la suma, todo elemento tiene opuesto. ¿Y qué quiere decir que todo elemento tenga opuesto? Que dado un número real, existe menos a, también número real, ¿y qué verifican entre ellos? Que a más menos a da el 0. ¿Y qué verifica el 0? Y el 0 verifica que cualquiera sea la a más 0 nos da a. Esa va a ser una propiedad importante, ¿no? Y además, para la multiplicación, hay una propiedad relativamente parecida, y es que para todo número real no nulo, es decir, distinto de 0, existe el inverso multiplicativo, vamos a llamarlo inverso solamente, tal que a por a la menos 1, así lo vamos a indicar, me da 1. Esto para todo número real no nulo. Tenemos inverso. ¿Y qué verifica el 1?
Y el 1 verifica que 1 por A da A. Eso significa que sea neutro para la multiplicación, que no modifica en la multiplicación. Y ahora, ¿qué otras cosas sabemos? Y bueno, sabemos que si A es igual a B y C es cualquier número, A más C es lo mismo que B más C. Propiedad de monotonía de la igualdad para la suma. Y una similar para la multiplicación. Cualquiera sea C, A por C sigue siendo igual que B por C. Entonces, estas propiedades, conjuntamente con las que están arriba, y destaqué algunas de ellas, son las que nos permiten resolver una ecuación. Porque si nosotros tenemos esta ecuación y nosotros nos queremos quedar con X, queremos saber quién es X, queremos encontrar un valor de X, número real, que satisfaga esta igualdad. Entonces, podemos escribir que 3X más 1 más menos 1 es igual a menos 2 más menos 1. En general, este paso lo hacemos sin pensar, ya que 1 más menos 1 es 0, entonces nos va a quedar 3X más 0. Y en el otro miembro, fíjense que aparece menos 2 menos 1, ¿no? Es eso que lo sabemos de memoria del secundario y que nos dicen, bueno, lo que está sumando pasa restando. Y acá es como que desapareció el menos 1. ¿Por qué? Porque 3X más 0 es 3X igual a menos 2 menos 1 y bueno, ahora vamos a hacer la cuenta. Pero lo que importa es que vean por qué pudieron pasar al otro miembro el 1 como menos 1. Eso resulta porque todo número tiene opuesto y un número más opuesto da 0 y el 0 sumado con 3X, que es un real, me da 3X. Entonces no es por arte de magia que el que estaba sumando apareció restando en el otro lado. Bueno, ahora vamos a sumar estas dos cosas y nos queda 3X es igual a menos 3. Y ahora, como yo quiero encontrar X, bueno, el 3 es no nulo, existe su inverso, que es un tercio. Un tercio por 3X es lo mismo que menos 3 por un tercio. Multiplico ambos lados de la igualdad por un tercio. Y bueno, en este caso nos queda vamos a asociar de esta manera. Y un tercio por 3 es 1. 1 por X es igual a menos 3 por un tercio, que es menos 1, en este caso. Y entonces X, porque 1 por X es X, X es menos 1. Entonces la ecuación que nos dieron tiene solución y es 3X más 1 igual menos 2. Resulta que entonces la X tiene que valer menos 1. Esta ecuación, ¿por qué la pude resolver? Bueno, por las propiedades que tienen la suma y la multiplicación dentro de los números reales. Todo número tiene opuesto, todo número no nulo tiene inverso, entonces multiplico por el inverso de quién, en este caso del coeficiente. Bueno, casualmente del otro lado hay un menos 3, pero eso es anecdótico totalmente. Y entonces, siempre para poder despejar la X van a tener que hacer algo similar, multiplicar por el inverso del coeficiente y así obtener un 1 multiplicando la X y la cuentita habrá de ver qué es lo que pasa en el otro lado, en el otro ambiente. Bueno, entonces X igual menos 1. ¿Cómo sabemos si la ecuación está bien resuelta? En ecuaciones tan sencillas, por lo general, no verificamos las soluciones. Verificar la solución es ir a la ecuación original, que la ecuación original para nosotros es esta, la inicial, la que me dieron, y reemplazar la solución obtenida haciendo cuentas en la ecuación original. Eso es verificar la solución. ¿Y qué tiene que pasar? Y tiene que pasar que me dé realmente la igualdad deseada. Entonces, verificar sería 3 por menos 1 más 1
Y tengo que ver cuánto me da eso. Y entonces 3 por menos 1 es menos 3, más 1, y menos 3 más 1 efectivamente es menos 2. Menos 2 era el segundo miembro que teníamos. Por lo tanto, la verificación de la solución en la ecuación original es correcta, es decir, se verifica que si yo reemplazo la x por menos 1, la igualdad se satisface. Es decir, la solución tiene que satisfacer la igualdad propuesta como ecuación. Es importante acostumbrarse a verificar las soluciones. Es importante hacer eso porque a veces uno se equivocó en alguna cuantita del camino y encontró una solución que no es la correcta. Bien, entonces esta ecuación tiene solución única, decimos. ¿Por qué? Porque hay un único valor de x que cumple la ecuación. Bueno, vamos a resolver alguna otra, más o menos complicada. Pregunta. Sí. En el último paso que pusiste 1/3 por 3 eso. Sí. Si tendríamos un 4x, ¿sería 1/4, ponele? Sí. ¿Y por qué no se pasa el 3 para el otro lado? Digamos, dejar la x libre. Sí, porque es lo mismo. Bueno, justamente la justificación. Hice la justificación. A ver. Si tenés 3x igual a menos 3, ¿no? Era así. ¿Por qué este 3 que está multiplicando pasa dividiendo? Porque la justificación es que si vos multiplicás por 1/3 a ambos lados, esto te da 1. El hecho de pasar al otro lado, ¿por qué paso dividiendo? Bueno, porque en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar por el inverso de 3. Y entonces, como multiplico por el inverso de 3, por eso acá me da 1 y me deja el x libre. Si no existiera inverso, no lo puedo resolver. Por ejemplo, si a mí me dicen esta ecuación, en números enteros, si me dieran esta ecuación en los números enteros, la ecuación no tiene solución. Otra ecuación, pero no tiene solución, fíjate. Porque en los números enteros vos podrías ir muy bien escribir 3x más 1 más menos 1 igual a 2 más menos 1. ¿Por qué puedo hacer esto? Y bueno, porque el 1 tiene opuesto. Y esto da 0, entonces me queda 3x más 0 igual a 2 más menos 1 es 1. 3x más 0 es 3x igual a 1. Ahora, ¿cómo tendría que hacer para que desapareciera el 3? Para que desaparezca el 3, yo tendría que multiplicar por el inverso de 3. Pero en Z no existe el inverso de 3. Y no hay ninguna X que multiplicada por 3 me dé 1. No hay ninguna X multiplicada por 3 me dé 1. Si X va a tener que ser positiva porque 3 es positivo y 1 también. Entonces, lo primero que podría hacer sería 0. 3 por 0, 0, no me da 1. 5 por 1, 3 por 1, 3, ya me pasé. 3 por 2, 6, peor. O sea que en Z, la ecuación no tiene solución. ¿Y por qué no tiene solución? Porque no hay inverso del 3. Entonces no puedo pasar el 3 dividiendo al 1 porque un X igual a 1/3 no pertenece a Z. En cambio, en los reales, esta ecuación en los reales tiene solución. ¿Por qué tiene solución en R? Y en R tiene solución
gracias a que el 3 tiene inverso. Entonces, sí puedo hacer 1/3 por 3x igual a 1 por 1/3. Esto da 1 y esto queda 1 por 1/3 y es lo que vos decís. El 3 me queda dividiendo. Es como que el 3 pasó al otro miembro dividiendo. Pero comillas, porque NR es invertible. Esa es la propiedad que uno puede usar. Entonces, despejar es sumar opuestos y multiplicar por inversos. Si no tenés en tu conjunto opuestos o inversos, no tienes solución de ecuación. Esta ecuación que tiene solución en los enteros, perdón, en los reales y me da 1/3, en los enteros no tiene solución y en los naturales tampoco. En los racionales sí. ¿Entendiste el que hizo la pregunta? Sí, sí, gracias. Digamos, lo que pasa es que uno lo tiene tan mecanizado que no se da cuenta el por qué lo puede hacer. Entonces yo justamente lo que quiero es explicarles por qué lo pueden hacer. Por supuesto que eso a nosotros nos explican el mecanismo en el colegio secundario sin darnos demasiada fundamentación del porqué de las cosas. Aprendemos a resolver ecuaciones y a veces no nos dicen por qué la hacemos así, ¿no? Bueno, vamos a resolver otra. Esperen, que voy a escribir más cerca porque si no después no puedo escribir. Supongamos esa ecuación. Esta ecuación. Hallar X tal que cumpla esto. Bueno, acá no es mucha la diferencia con respecto a la anterior, pero simplemente es una ecuación donde voy a tener que hacer algunas cuentas para encontrar X, ¿no? Mi problema es ver cuál es el X perteneciente a los reales para que satisface esta condición. Primero voy a resolver esta cuenta que está en el segundo miembro. Entonces, acuérdense que vale la propiedad distributiva de la multiplicación en la suma. Entonces va a ser menos 2 por 1 menos 2, vamos a escribir más grande, menos 2 por la X, porque acá hay un signo menos, más 5. Es decir, que nos queda 2x más 3 igual a menos 2, menos por menos más 2x, más 5. Entonces, uno está acostumbrado a tener las X todas en un miembro. Tengo que elegir si primer miembro o segundo miembro para amontonar las X. Eso es a gusto de cada uno. ¿Mm? La mayoría, como nosotros vemos, digamos, tradicionalmente en Occidente, leemos de izquierda a derecha, eso hace que en general pongamos las incógnitas del lado izquierdo. Es costumbre, tradición, pero se pueden tener de cualquier lado, ¿no es cierto? Porque si A es igual a D, por supuesto que B es igual a A. O sea que da lo mismo lo que está de un lado que está del otro. Es convención donde pongo las X, en el primer miembro o en el segundo miembro.
Hay que acostumbrarse que si uno tiene una igualdad, esto es igual a esto, entonces esto se puede poner de este lado y esto se puede poner del otro, no hay ningún problema. Bueno, si elegimos el primer miembro para las X, como 2X teóricamente es un número real, porque yo estoy buscando un X real, voy a sumar a ambos lados el opuesto de 2X. ¿Y quién es el opuesto de 2X? Menos 2X. A propósito, estoy haciendo todos los pasos. Y voy a usar en el segundo miembro propiedad conmutativa de la suma, que eso lo saben. El primer miembro lo voy a usar también conmutativa de la suma. 2x menos 2x es 0x más 3, y acá tenemos menos 2 más 5, 3. Estoy usando propiedad asociativa así. Y ahora voy a usar asociativa así. 2x menos 2x, 0x. 0x es 0. Este 3 va a pasar al otro lado y les va a quedar 0x es igual a 3 más menos 3. ¿Por qué va a pasar al otro lado? Y bueno, porque le voy a sumar el opuesto de 3. Esto da 0, entonces les quedó 0 por x igual a 0. Quedó 0x igual a 0. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Voy a repetir los pasos que hice por las dudas, ¿no? Primero distribuí. Menos 2 por 1, menos 2 por 1. Menos 2 por menos x, había un menos, entonces menos 2x. El 5 estaba fuera del alcance del menos 2. Menos 2 por 1 menos 2, menos por menos más, 2x más 5. Ahora, este menos 2x lo quiero pasar al primer miembro. Entonces, para que pase el primer miembro, le tengo que sumar el opuesto a menos 2x, a 2x. ¿Quién es el opuesto? Es menos 2x. Conmuto de modo de tener el 2x y el menos 2x juntitos, eso me da 0x. Después, al haber conmutado, voy a juntar los números que no tienen x, que son menos 2 y 5, eso da 3. El primer miembro, ¿qué va a pasar? Tengo 2x menos 2x es 0x, 0x más 3, y entonces lo que me está molestando es el 3 en el primer miembro o en el segundo, como lo quieran pensar. Entonces van a sumar el opuesto de 3 y les va a quedar 0x igual 0. Muy bien. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la solución? A ver, Daniela, ¿qué quisiste poner x? Un chico, Leandro puso 0. Y Daniela puso x es igual a 0. ¿Y qué opina el resto? ¿Qué opina el resto? ¿Es 0? ¿Solamente el 0? ¿Qué les parece?
es solamente el 0. En una forma, no te digo más simplificada, sino una forma mecánica. ¿Sin qué razones? Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Sí, es una forma práctica sin justificar. 0 por x, 1 por x es x, ¿sí? No, pero acá te quedó 0x igual 0. Quedó 0x igual a 0. Entonces yo pregunto, ¿cuáles x cumplen esa igualdad? ¿Cuáles x verifican que 0x es igual a 0? ¿Cómo? ¿Cómo es ese 2x que agregué? Acá tenías menos, no lo agregué, hice la cuenta. Tenés menos 2 multiplicando este paréntesis. Entonces, menos 2 por 1, menos 2 por 1. Menos 2 por un signo menos va a ser menos 2 por x. Menos por menos es más 2x. Entonces, hasta acá yo no agregué nada. Hasta acá simplemente hice la cuenta de distribuir. Ahora, para sacar este 2x y que me venga el primer miembro, lo que hice fue sumar el opuesto de 2x. El opuesto de 2x es menos 2x. Si sumo de un lado un número, lo tengo que sumar del otro lado. Porque si no, pierdo la igualdad. Es decir, estoy viendo que si tengo una igualdad, a ambos lados sumo lo mismo para seguir teniendo la igualdad. Entonces, el opuesto de 2x es menos 2x. Ahora simplemente conmuté para que ustedes vean juntos el 2x con el menos 2x, que esto le da 0x, que es 0. Y de este primer miembro también conmuté, lo pasé adelante y el 3 para atrás. Entonces les quedó 2x menos 2x, 0x. Este 3 es este 3 y la cuenta de menos 2 más 5 es 3 más 0x. Esto es 0. Y ahora, ¿cómo desaparece este x del primer miembro? Sumando menos 3 a ambos lados. Sumo menos 3 a ambos lados, 3 menos 3 menos 3 da 0, y esto es 0 más 0x, 0x. Y quedó 0x igual 0. Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale x? ¿Solamente el 3? ¿Solamente el 0? ¿Y si x vale 1? Si x es igual a 0, si x es igual a 0, me va a quedar 2 por 0, 0 más 3. ¿Está bien? Si x es igual a... Vamos a reemplazar, ¿eh? Vamos a la ecuación original ahora, ¿no? Las cuentas las borro. Si hago 2 por 0 más 3, el primer miembro me da 3. Y me da el segundo miembro. Menos 2 por 1 menos 0 más 5. Esto es el segundo miembro. Y el segundo miembro, 1 menos 0, 0. Pero 1 menos 0, 1 por menos 2,
más 5 da 3. Muy bien. X igual 0 es solución. Si X vale 1, si X vale 1, 2 por 1 más 3 es 5. Segundo miembro. Menos 2 por 1 menos 1 más 5. 1 menos 1 es 0. Por menos 2 queda menos 2 por 0 más 5 también da 5. O sea que X igual 1 también es solución. Exactamente. Bien, Lautaro. 0 por X igual a 0 le verifica cualquier número real. Si ponen un medio, si X es igual a un medio, por ejemplo, fíjense lo que les pasa. 2 por un medio más 3. Esto da 2 por un medio es 1. Más 3, 4. Si vengo acá, hacemos menos 2 por 1 menos un medio más 5. 1 menos un medio es un medio. Entonces es menos 2 por un medio más 5. Esto es menos 1 menos un medio, ¿está bien? O sea que esto da, está bien, ¿no? Si X es un medio, está bien, me tiene que dar 4. Me estaba asustando. Esto da menos 1 más 5, 4, igual que acá. Porque esta igualdad la satisface cualquier número real. Es decir, que esta ecuación tiene infinitas soluciones. Esta ecuación tiene infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque cualquier número real cumple esta situación. Cualquier número real cumple esta situación. 0x igual 0, cualquier real la verifica. Entonces, esta ecuación tan sencillita del primer grado tiene infinitas soluciones. Si ustedes trabajan el segundo miembro, fíjense que el primer miembro es 2x más 3, ¿no? Ahora vamos a trabajar el segundo miembro. Acá tienen menos 2 por 1, menos 2 va a ser menos por menos más 2x más 5. Es decir, que el segundo miembro es también 2x más 3. Y el primer miembro es 2x más 3. Entonces, obviamente que esto es igual a esto para cualquier x real. Lo único que yo se las disfracé un poquito para que no se dieran cuenta de golpe que la solución iba a ser infinita. No infinita la solución, sino que infinitos valores van a ser solución de la ecuación. Todos los números reales cumplen esta ecuación. Todos los números reales son solución de la ecuación. Entonces, ¿cuáles son los números reales que cumplen esta ecuación? Todos. Cualquiera. Porque llegaron, después de hacer unas cuentas, llegaron a 0x igual 0. Al llegar a 0x igual a 0, entonces cualquier x la verifica. Entonces, vimos la primera ecuación que dimos como ejemplo, tenía solución única. Esta tiene infinitas, esta que está todavía en el pizarrón, tiene infinitas soluciones. Cualquier número real la cumple.
Bueno, vamos a resolver esa ecuación. Entonces, tenemos un tercio de x más 2 y vamos a hacer un poco de cuenta así practicamos. Entonces, propiedad distributiva, ¿no? El 2 tercios multiplica a 1/2 de x, o sea que va a ser 2 tercios por 1/2 de x más 2 tercios por 1. Apliqué propiedad distributiva. Me queda 1 tercio de x más 2 igual a 4 más 2 tercios por 1/2 es numerador con numerador, denominador con denominador. O sea que va a ser 2 por 1 sobre 3 por 2 multiplica la x y 2 tercios por 1 es 2 tercios. Bien. Acá puedo simplificar. Entonces, voy a escribir un poco más prolijito. Es igual a 4 más, y esto que tengo acá es 1 tercio de x. Más 2 tercios. Voy a dejar todos los números en un miembro y todas las x en el otro. Entonces, este 1 tercio de x va a venir al primer miembro. Ya sabemos que es sumando el opuesto. ¿Ah? Esa es la justificación formal. Entonces, 1 tercio de x más 2, ya lo paso sin decir nada, más 2 tercios. Y este 2 tiene que ir para el otro lado. Entonces me va a quedar 1 tercio de x menos 1 tercio de x igual. Y en el segundo miembro, ¿qué tenemos? Tenemos 4 más 2 tercios menos 2. 4 más 2 tercios menos 2. Ya lo estoy pasando brutalmente, ¿no? 1 tercio de x menos 1 tercio de x, 0x. Y en el otro miembro me quedó 4 menos 2, 2. Ha quedado 2 menos, no, perdón, más 2 tercios. Esa cuenta queda en el segundo miembro como un denominador 3. 3 por 2, 6 más 2, 8 tercios. Entonces, nos ha quedado 0x igual a 8 tercios. Cero x igual 8 tercios. ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? Si ha quedado 0x igual 8 tercios. ¿Qué ocurre? ¿Alguna opinión? Bueno, yo acá hice mecánico, ¿no? Es decir, simplemente multipliqué y después, como ustedes protestaban que yo justificaba todo, entonces de esto 1 tercio de x que está sumando, viene al primer miembro restando, si quieren así. Este 2 que está sumando va a aparecer en el segundo miembro restando. Eso quedó después en este lugarcito, ¿eh? El paso siguiente a este es este. Entonces 1 tercio de x menos 1 tercio de x es 0x
Y la cuentita esta es 4 más 2 tercios menos 2 da 8 tercios. Ahora yo les pregunto cuánto vale X. ¿Qué opinan? ¿Nadie opina nada? Cero por X igual 8 tercios. Quedó. 0 por X igual 8 tercios. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale X? A ver, si X vale 0, 0 por 0 le da 0 igual 8 tercios, no. Si X vale 8 tercios, 0 por 8 tercios es 0 igual 8 tercios. No, no sucede lo mismo que la ecuación anterior. ¿Sucede lo mismo que en la ecuación anterior o todo lo contrario que en la ecuación anterior? ¿Qué les parece? Para vos que no se puede. Para vos que no se puede, ¿qué? ¿Qué es lo que no se puede? Yo pienso que está bien lo que querés decir. Si ustedes tienen ahí, vamos a escribirlo acá, tienen 0 por X igual a 8 tercios. Cualquiera sea el número real X, cuando ustedes lo multipliquen por 0, esto va a dar 0. Y van a tener 0 igual a 8 tercios. ¿Y qué pasa? ¿0 es lo mismo que 8 tercios? ¿0 es lo mismo que 8 tercios? No, 0 no es lo mismo que 8 tercios, ¿no? O sea, que lo que pasa es que esa ecuación no tiene solución. No hay ningún X que lo cumpla. Ningún X lo cumple. Es decir, la ecuación no tiene solución. Es todo lo contrario a la ecuación anterior. ¿Se acuerdan? Porque en la ecuación anterior, ustedes habían llegado a algo que era en la ecuación anterior, ustedes tenían 0x igual 0. Cualquier X, si X es un número real cualquiera, cuando lo multiplico por 0 me da 0. Ahora, si tengo en esta ecuación, estamos teniendo 0x igual a 8 tercios. ¿Y cuál es la diferencia? Que cualquiera sea el X que multipliquemos por 0, cualquier X, si X pertenece a los reales, 0 por X es 0. Y entonces ningún X real cumple que multiplicado por 0 me puede dar 8 tercios. En cambio acá, todos los X reales, al multiplicarlos por 0, me da 0. Entonces la ecuación anterior tenía infinitas soluciones, porque cualquier X número real cumplía esa condición. En cambio, esta ecuación que tenemos acá no la cumple ningún número real. ¿Por qué? Porque 0 por X, eso les daría 0 y no es igual a 8 tercios. Entonces, vimos una ecuación de primer grado que tiene solución única. Vimos una ecuación de primer grado que tiene infinitas soluciones.
¿Qué quiere decir infinitas soluciones? Muchas soluciones. Cualquier número real la cumplía. Y vimos esta que no tiene ninguna solución. Esta no tiene ninguna solución. Entonces, eso es lo que nos puede pasar cuando resolvemos ecuaciones. Que tengamos solución única, que no tengamos solución, o que tengamos infinitas soluciones. En ecuaciones de primer grado, eso es lo que nos puede pasar. ¿Está bien? Entonces, hasta que no hagamos todas las cuentitas al resolver una ecuación, no sabemos lo que nos va a pasar. La fundamentación de qué es lo que hago cuando resuelvo una ecuación es esto, ¿no? Es que vale la propiedad asociativa, vale la conmutativa, que todo elemento tiene opuesto, que quiere decir que tenga opuesto, que sumado con él me da 0 y que 0 con cualquier otro número me da el otro número, por eso el 0 se lo llama neutro, que todo elemento no nulo tiene inverso, por eso que yo puedo simplificar los coeficientes, Si el coeficiente es no nulo, lo puedo simplificar. Yo acá, como tengo un coeficiente 0, no lo puedo pasar dividiendo y quedarme con la x. ¿Está bien? Porque el 0 no tiene inverso. Entonces no puedo pasar el 0 dividiendo y quedarme con la x sola. Acá sonamos. Me quedo 0 por x igual a este número. El 0 no se mueve de ahí porque no tiene inverso. Entonces no puedo hacer como teníamos hoy, por ejemplo, 3x igual, no me acuerdo qué era, pero supongamos que tuviera 3x igual a 5, entonces puedo multiplicar por el inverso de 3 y me quedo con 3/5. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante saber en qué se basa ese hecho de que lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo multiplicando y todo eso. Se basan en estas propiedades. Si ustedes al 0 no lo pueden pasar al otro miembro, porque no existe inverso del número 0. Eso les tiene que quedar clarito. El 0 no pasa al otro miembro. Bien. Toda ecuación se resuelve en realidad con estas expresiones, con estas propiedades que puse acá, ¿no? Entonces, si a una igualdad uno le suma lo mismo a ambos lados, sigue valiendo el mismo sentido, y si a una igualdad multiplico a ambos lados, la igualdad sigue valiendo. Entonces, las ecuaciones de primer grado no tienen más secretos que eso, que a veces tenemos que hacer cuentas más o menos complicadas. Para eso estuvimos repasando cómo hacer cuentas y las propiedades que tienen los números para resolver. Bueno, vamos a resolver alguna ecuación más para así. Desde ya que les digo que las ecuaciones las pueden resolver sin pensar. Digamos, pueden usar la regla práctica que aprendieron en el colegio secundario, pero lo que me importa es que sepan por qué pueden usar esas reglas prácticas para pasar de miembro. Después yo les voy a dar algunas ecuaciones más para que resuelvan como ejercitación. Hay algunas ahí en el apunte. Aparecen en el módulo 3, pero no importa. Yo les voy a dar algunas que las hagan ahora, porque es un complemento de números, en realidad, de ecuaciones. Bueno, vamos a recordar lo siguiente. Si tienen un binomio elevado al cuadrado, ¿se acuerdan que esto es A más B por A más B? Y esto da, aplicando dos veces la propiedad distributiva,
va a ser A por A más A por B más B por A más B por B. A por A lo escribimos como al cuadrado, como AB es lo mismo que BA, entonces podemos escribir 2 veces AB más B al cuadrado. Entonces, un binomio al cuadrado, esto se llama binomio porque tiene dos términos, al elevarlo al cuadrado, resulta ser el cuadrado del primer elemento del binomio más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Uno lo dice de memoria así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos 3x más 2 elevado al cuadrado, si no me acuerdo esto de memoria, lo hago como 3x más 2 por 3x más 2. ¿Bien? Y me va a dar lo mismo. Entonces va a ser 3x al cuadrado más el doble producto de 3x por 2 más 2 al cuadrado. Entonces, acuérdense que la potencia sí se distribuye en la multiplicación. Entonces esto va a ser 3 al cuadrado por x al cuadrado. Y acá podemos multiplicar los números entre sí, aplicando propiedad conmutativa. Entonces va a ser 2 por 3 por 2 por x, y 2 al cuadrado es 4. Y acá vamos a hacer las cuentitas. 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado más. ¿Cuándo tenemos multiplicando la x? ¿Qué número tenemos? 2 por 3, 6, por 2, 12, más 4. Fíjense que este binomio, al elevarlo al cuadrado, nos dio 3 términos, donde hay estos dos que decimos que son cuadrados perfectos. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien tocó? Sí, alguien tocó algo y puso como que compartía algo. Esperen un poquito, a ver. Esperen un poco, ¿eh? Quiero detener la grabación.